9 encapuchados armados atacaron una faena forestal en la comuna de Lautaro, incendiando 4 máquinas y un furgón. En el lugar quedó un lienzo reivindicando la muerte del integrante de la CAM, Pablo Marchant, pero atribuyendo el ataque al grupo Liberación Nacional Mapuche. Nos informa desde Radio Bio Bio en Temuco, Carlos Martínez. Ahí está mi máquina, mire cómo la vinieron a quemar. Los encapuchados nos encañonearon y nos dispararon. Aquí está la grúa completa quemándose. El furgón allá, el grape, el bel y el excavador allá. El testimonio corresponde a uno de los trabajadores que estaba desarrollando faenas en el fondo Miraflores de la ruta Lautaro a Vilcún, cuando en el lugar irrumpieron disparando 9 encapuchados vistiendo ropa de mimetismo para intimidarlos e inmediatamente incendiar los equipos. Las llamas destruyeron un procesador forestal, una grúa estacionaria, un skidder y un atril neumático, además de un furgón de traslado que estaba en el interior del fondo, que en febrero de 2021 ya había sido atacado, destruyendo en esa oportunidad la casa patronal, un galpón y un vehículo. En el lugar quedó un lienzo reivindicando al integrante de la CAM, Pablo Marchant, abatido por carabineros en un acto de sabotaje en Carahue, pero atribuyendo este hecho al grupo Liberación Nacional Mapuche. En la Araucanía, Bio Bio, la radio. En prisión preventiva quedaron las 6 personas detenidas en Coyipulli en medio de un operativo a raíz de un ataque incendiario ocurrido el 6 de julio de este año en un sector rural de esa comuna. Vladimir Sáez nos entrega más antecedentes. Cerca de 4 horas duró la audiencia de formalización en el Juzgado de Garantía de Coyipulli de 6 personas que estaban con ampliación de la detención desde el día anterior. Fueron formalizados por incendio y por robo con intimidación. Se decretó la prisión preventiva de los 6 imputados. El 7º había sido formalizado el día anterior por porte ilegal de arma de fuego y también quedó en prisión preventiva. Esta es una investigación que lleva adelante la Fiscalía de Alta Complejidad de la región de la Araucanía. La vocera de la Fiscalía de la región, Nelly Marabolí, señaló que los imputados tendrían participación en un atentado incendiario hecho ocurrido el día 6 de julio en el sector La Granja, sector rural de Coyipulli. Un atentado incendiario cometido el día 6 de julio del presente año en el sector La Granja de la comuna de Coyipulli. En esa oportunidad, aproximadamente 8 a 10 sujetos ingresaron, intimidaron a trabajadores que prestaban servicios forestales a la empresa Mininco, procedieron a quemar 5 camiones y además a robar una camioneta. La Policía de Investigaciones materializó exitosamente 6 órdenes de detención respecto de sujetos que participaron en estos hechos y además entrada y registro a 5 domicilios de la comunidad Huenehuén de la comuna de Coyipulli. Se decretó 3 meses para el cierre de la investigación. En Angol, Bio Bio, la radio. En este caso hubo imágenes de drones en que los imputados portan armas. Hay escuchas telefónicas que los vinculan con la planificación de los hechos de violencia y la incautación en sus domicilios de armamento convencional y adaptado, municiones y drogas. Todo esto es lo que presentó la Fiscalía de Alta Seguridad de la Araucanía de Alta Complejidad, de la Araucanía para formalizar cargos contra estos 6 miembros de la comunidad Huenehuén de Coyipulli. El Tribunal de Garantía de esta comuna acogió la solicitud de prisión preventiva y dispuso, como les contábamos, 3 meses para la investigación. Es el fiscal Carlos Bustos quien detalló que los hechos investigados ocurrieron el 6 de julio en este sector La Granja y que a partir de los antecedentes reunidos en otra causa se configuraron delitos de incendio, robo con intimidación, de tráfico de estupefacientes y tenencia ilegal de arma convencional y de arma prohibida. Y la evidencia contó con la declaración de testigos, con videos obtenidos por drones sobre la comunidad que eran parte de diligencias por la indagatoria de un ilícito de microtráfico de estupefacientes. En los videos se puede observar a los imputados minutos después de haber cometido el hecho, con armamento y otros elementos utilizados en esta acción, dijo el fiscal Bustos. Respecto de las escuchas telefónicas también vinculadas a diligencias relacionadas con infracciones a la ley de drogas, el fiscal expuso que en esos audios la persona que está interceptada realiza llamados para pedir cooperación para retener a los camiones emboscados y después quemarlos. Según el relato de la Fiscalía de la audiencia, los imputados se concertaron, se pusieron de acuerdo para abordar para a bordo de 2 camionetas cometer diversos delitos, entre ellos el robo de un tercer vehículo, para lo cual intimidaron a sus ocupantes en el kilómetro 0,4 de la ruta 322, a quienes les robaron diversas especies. En el mismo tour
delictual, portando líquido acelerante y antorchas, detuvieron a 5 camiones con carga forestal, hicieron descender a sus conductores y los incendiaron. A partir de las diligencias de entrada y registro a domicilios efectuadas el martes, en uno de los inmuebles se encontraron municiones de escopeta, de revólver y 3 escopetas de fabricación artesanal, una escopeta convencional, una pistola de fogueo adaptada, y cannabis sativa. En otras viviendas se encontró marihuana y una escopeta. La tesis, señores auditores del gobierno, y esta es una tesis del presidente Gabriel Boric, de Giorgio Jackson, lo han repetido varias veces. No es que sea una tesis de un funcionario inferior, menor, no, del gobierno, es que ante las declaraciones reiteradas de Héctor Yaitul de que va a cometer delitos, su organización, la que él dirige, la Coordinadora Arauco Mayeco, que es la CAM, dicen, estos son ideas. ¿Usted se da cuenta lo que significa esto? Porque lo que ha dicho Gabriel Boric, presidente, lo que ha dicho Giorgio Jackson de que son ideas, constituye una agresión justamente a quienes están preocupados de las ideas. Porque esto de pretender cometer delitos o reivindicar delitos ya cometidos no son ideas, sino que es el anuncio de una acción delictual o el declararse responsable de una acción delictual. No son ideas, para nada. Es otra cosa. Se dice que el presidente de la República es un lector y por lo tanto un cultor, digámoslo así, de las ideas. Pero es evidente que hay una percepción distorsionada de lo que significa una idea. Porque si nosotros hubiésemos dicho acá, y esto es un simple ejemplo, vamos a matar a fulano de tal, o vamos a matar al presidente, ¿eso es una idea? Obviamente que no. Entonces hay una enorme confusión en el gobierno con respecto a esto, enorme. Y esto tiene que ver con un asunto mucho más profundo. ¿Por qué cuesta tanto combatir la delincuencia? Porque hay amplios sectores del gobierno, y ojo, vienen desde la cabeza, que consideran que los delincuentes también son víctimas de la sociedad, víctimas de las circunstancias, víctimas del ambiente, y por lo tanto tienen una enorme dificultad para combatir la delincuencia porque entienden que también los que cometen delitos son víctimas. Y así estamos en problemas. Esta semana en CNN Chile, el ministro Giorgio Jackson defendió nuevamente la tesis de que las declaraciones de Héctor Yaitul señalando que va a cometer delitos son ideas y que este gobierno no persigue ideas. Claro, esto sobre la base obviamente de lo que estamos revisando constantemente, que son estos ataques incendiarios que se registran en la llamada macrozona sur. ¿Por qué siempre decimos llamada macrozona sur? Porque ese es un concepto militar y estamos hablando de 2 provincias, de 2 regiones de nuestro país. Pero bueno, en ese sector regularmente se registran estos ataques incendiarios. Recién hablábamos de 2 registrados en las últimas horas. Y en una entrevista que se difundió a Héctor Yaitul, él hace todo un barrido respecto de la situación en la que ellos están, cuál es su rol, cómo defiende también su postura y también entrega detalles respecto de lo que son estas reivindicaciones. En base a esas últimas declaraciones, que son además en un portal internacional, holandés creo, y con un periodista de esa nacionalidad, es que se dan estas constantes declaraciones en las que íbamos siempre en un mismo rumbo de parte del Ejecutivo, tanto del presidente como de la ministra vocera, como del ministro secretario general de la Presidencia, e incluso ayer, en esa interrumpida conferencia o punto de prensa más bien de la ministra del Interior, Isquia Siches, en donde se decía una vez más, ayer en la mañana, que no se iba a ampliar ni se iba a incurrir en ninguna diligencia nueva en contra de Héctor Yaitul. ¿Y por qué lo menciono así ayer en la mañana? Porque ayer mismo, pero en la noche o tarde-noche, se da el cambio finalmente de postura del Ejecutivo. Sí, pero yo quiero decir que aquí hay ignorancia gigantesca. No solamente hay una ignorancia con respecto a lo que significa una idea. A ver, hay que tener respeto por las ideas y un poco más de respeto, por favor. Y se lo pedimos a Giorgio Jackson, al presidente Boric, a la ministra Siches, respeto por las ideas. Lo segundo, no confundir las cosas. Lo segundo, hay una ignorancia gigantesca porque el delito, por ejemplo, de amenaza existe. Entonces, si estas son solo ideas, si usted recibe un telefonazo diciendo que lo van a matar, eso no es perseguible porque es una idea. A ver, todo esto es estúpido realmente. O sea, estamos cayendo en niveles de estupidez gigantescos. Lo que hizo el empresario en Osorno, el empresario de apellido Paul, vamos a hablar de él, también eso es sancionable. Entonces ayer se produjo una distorsión porque resulta que se alegó contra el empresario, no se alegaba contra Yaitul. Había una diferencia entre los dos.
Ese empresario todavía no ha hecho nada y Yaitul ha hecho varias, o por lo menos la organización que dirige. Por lo tanto, hay una diferencia en cuanto a la materialización de las cosas, pero es muy grave lo del empresario de Osorno, obviamente. Ahora cambiaron finalmente, y yo no sé si cambiaron, ¿sabes qué? Porque tenemos plebiscito el 4 de septiembre y por simplemente una táctica electoral, o porque es un cambio honesto y real. Entendieron que están mal. Porque resulta que para este cambio no dieron ninguna explicación. Porque uno dice, puede cambiar en la vida, y uno dice, mira, me hace sentido lo que me están diciendo, estaba equivocado. Eso no lo dijeron ayer. ¿Es simplemente una táctica electoral para ganar el plebiscito o no? ¿O es un cambio en serio, sincero? Pero lo cierto es que estos son delitos los que comete Yaitul, uno de tantos, y estos funcionarios públicos, me refiero desde el presidente Gabriel Boric a la ministra Siches, además sobre todo porque está encargada de la seguridad pública, el ministro Jackson, debieran ellos haber denunciado a Yaitul, porque los funcionarios públicos ante la posible o eventual comisión de un delito están obligados a denunciar además. Todo esto se lo han pasado por alto en los últimos tiempos. Bueno, a las declaraciones oficialistas también se han sumado otras durante la semana. Ya está la decisión del Ejecutivo de ampliar la querella ya presentada contra Héctor Yaitul, el líder de la CAM. Y había otras voces también que se sumaban al debate. Estaba, por ejemplo, la ministra vocera de la Corte Suprema, la ministra Ángela Vivanco, que discrepaba con el fiscal nacional Jorge Abbott. Y ella dice que el Ministerio Público sí tiene herramientas para investigar de oficio al comunero, que decía Abbott que no se podía, así que no se presentaba una querella de parte del Ejecutivo. Vamos a revisar todo lo que han sido estas declaraciones y vaivenes de el Ejecutivo con Danilo Ormeño, que está en Radio Biobío en Temuco. Hola Danilo, buenos días. Buenos días. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Fue tras una serie de presiones, ustedes ya lo detallaban, que el gobierno finalmente cedió, retractándose de su posición inicial, que lo había mantenido al margen de alguna querella en contra del líder de la coordinadora Arauco Mayeco, la CAM, Héctor Yaitul, que ustedes ya lo decían, llamó a armarse nuevamente, a seguir con los sabotajes en contra de las forestales acá en la denominada macrozona sur. Bueno, la ministra del Interior, ayer en la tarde, Isquia Siches, confirmó que finalmente replantearon su postura, decidiendo ampliar esta querella que ya había presentado el año 2020 la exintendencia de la Araucanía, por lo que emplazó directamente a la Fiscalía, al Ministerio Público, ahora a actuar. Las últimas declaraciones dan cuenta de la adjudicación de lo que pudo haber sido los hechos de violencia de las últimas 2 semanas, y nos parece que ahí sin duda hay que perseverar en la investigación y esclarecer si hay participación real de quienes se lo atribuyen. Considerando lo que ha manifestado también el fiscal nacional, hemos optado por ampliar nuestra querella, como también solicitar activamente a la Fiscalía acciones investigativas que creemos que resuelven esta polémica. Bueno, de inmediato esta nueva postura del Ejecutivo generó reacciones acá en la región de la Araucanía. Fue bien valorado por la centroderecha en la región. El diputado de RN, Miguel Mellado, dijo que esta voltereta del gobierno va en una buena dirección. Y este cambio de tono significa que va a perseguir a Héctor Yaitul y la CAM. Eso me parece bien. Otra voltereta del gobierno, pero avanza en la línea correcta para dejar claro de qué lado está el gobierno de Gabriel Boric. Así que ahora esperaremos que operen rápido, que coloquen los abogados que corresponde, porque parece que los echaron a todos. Pero previo a este anuncio que hizo el gobierno, la ministra ayer en la tarde, la única diputada oficialista acá en la región de la Araucanía de Revolución Democrática, Erika Ñanco, planteaba sus reparos ante una posible querella de la actual administración. Incluso llamó a no farandulizar la grave situación que vive la región. Se tiene que verificar si es que estos hechos son constitutivos de delitos, y si no, ¿para qué vamos a estar perdiendo el tiempo? O sea, hay 30 miles de causas que están hoy día en el Ministerio Público y que son muy importantes, pero también tenemos que ver que acá no podemos estar farandulizando la situación que existe en la región de la Araucanía y del Biobío al sur. Actuar con políticas públicas en base a la farándula es parte de lo que nosotros creemos que no debe suceder. Debemos atacar cuestiones concretas, hechos concretos, situaciones concretas que deben investigarse. Bueno, esta polémica entre el gobierno y la Fiscalía también fue abordada por la vocera del máximo tribunal del país, Ángela Vivanco, quien aseguró que el Ministerio Público sí tiene otras herramientas para perseguir penalmente a Yaitul sin esperar necesariamente una querella del gobierno.
no es un tema de libertad de expresión, es un tema de amenazas, de cometer delitos que tiene que ser penalizado y que se haga uso de todas las herramientas legales que permitan que no vivamos en un clima de amenazas. Hay herramientas para que estas situaciones se puedan abordar por la vía de las amenazas, por la vía de otras leyes, como por ejemplo control de armas, milicias, grupos de combate o la ley de seguridad del Estado. El asunto es la voluntad de coordinación. Bueno, si bien reconoció que su tarea no es iniciar investigaciones, Vivanco, eso sí, fue tajante en que los dichos de Yaitul no son opiniones, sino que amenazas directas, marcando así la distancia con la primera postura que mantenía el gobierno. Todas estas declaraciones se generan también cuando la Comisión de Seguridad de la Cámara, por ejemplo, sesiona acá en Temuco, y allí los parlamentarios mostraron también sus diferencias sobre este tema que se tomó sin duda la agenda en esta instancia, y oportunidad donde estuvieron también los gobernadores tanto del Biobío, Rodrigo Díaz, como de la Araucanía, Luciano Rivas, quienes tildaron como un error político. 8 de la mañana, 7 minutos. Danilo Ormeño, mira, habló la ministra de la Corte Suprema, vocera además de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y ella dijo que el Ministerio Público, a diferencia de lo que dijo Jorge Abot, podía actuar de oficio, no aplicando la Ley de Seguridad del Estado, pero sí investigando otras figuras penales que podrían haber sido vulneradas. Pero resulta que yo quiero decir que también los jueces pueden obrar de oficio, no solamente el Ministerio Público. Entonces, yo me imagino que los jueces también podrán hacer la denuncia, principalmente los jueces que conocen la Araucanía o que se desempeñan en la Araucanía, no solamente el Ministerio Público, para que los ministros de la Corte Suprema lo tengan claro y no empiecen todos a tirarse la pelota unos con otros. Pero tiene razón Ángela Vivanco. Lo segundo, se habló, Danilo, de que no hay que farandulizar todo esto. ¿Quién hizo esa declaración? La única diputada oficialista que es la Araucanía, Erika Ñanco. Ya. ¿En qué consiste la farandulización? No le entendí bien que cuando estaba sesionando la Comisión de Seguridad de la Cámara, acá en el pabellón de la Araucanía, habían varios parlamentarios, Maite Orsini, por ejemplo, el diputado Castro, Mellado, Joanet, habían varios. Y le preguntamos efectivamente, porque se tomó la agenda las declaraciones de Yaitul ayer en la comisión, y para ella esta solicitud que había principalmente de la centro derecha de emplazar al gobierno en reiteradas ocasiones para que se querelle y emprenda acciones en contra de Yaitul, para ella eso es farandulizar la crítica situación que se vive en la Araucanía. Le preguntamos varias veces, ¿pero usted no cree que hay delitos en su percepción? En las declaraciones de Yaitul decía, no es tarea de nosotros, es el Ministerio Público el que debe actuar, no lo ha hecho hasta ahora, y claramente manifestó su postura de que no era partidaria de que el gobierno efectivamente emprenda acciones. Dice, cuando hay algo concreto, sustancial, ahí deberían emprenderse acciones y no perder el tiempo, dijo, con este tipo de discusiones. O sea, no hay que investigar al jefe de la CAM, que se atribuyen todos los días delitos. O sea, atentados, etcétera, que son delitos. No hay que investigarlo según ella. Según ella no. Según ella no. Diputada de la República que tiene facultades fiscalizadoras, entre paréntesis. Ya, la situación está muy compleja. A ver, el gobierno cambió de posición ayer con respecto a Héctor Yaitul, y vamos a ver que si esto tiene algún efecto práctico además, porque una cosa es cambiar de posición y la retórica, presentar una ampliación de querellas, y vamos a ver si tiene efecto práctico. Estamos en contacto contigo, Danilo. Sí, Tomás, es muy importante lo que tú dices. Nosotros ayer, cuando habló la ministra, de inmediato preguntamos a algunas fuentes en el Ministerio Público y nos dijeron, esperemos qué es lo que va a ocurrir hoy, si es que hay alguna modificación que implica, como tú lo decías, en la práctica esto de ampliar la querella, si es que va a entregar nuevas facultades, si es que van a ordenar nuevas diligencias en esta causa en contra de Yaitul. Esperemos lo que ocurra hoy día. Gracias. Gracias, Danilo. Buen día. Hasta pronto. Los tribunales cometen muchos errores. También en todo esto, lo que es el combate a la delincuencia. Y digo esto por lo que sucedió con el Tren de Aragua. Vamos a hablar más adelante con el Tren de Aragua respecto de las personas que Gendarmería quería trasladarlas desde Arica a una cárcel de alta seguridad y segregarlos de la delincuencia común, porque la gente del Tren de Aragua tiene poder y por lo tanto somete a los demás presos de las cárceles, y por lo tanto hay que segregarlos. Y resulta que los tribunales dijeron que no y los mantuvieron en Arica con unos fundamentos realmente débiles y deplorables. Pero algo ha pasado con Emilio Berkov. Emilio Berkov
está en estos instantes en el Centro de Cumplimiento Penitenciario del Biobío y resulta que él pidió ser trasladado al Centro de Detención Preventiva del EBU. El Centro de Detención Preventiva del EBU tiene sistemas de seguridad febles, débiles, y por lo tanto hay mucha preocupación de Gendarmería por qué lo trasladan allá. ¿Qué hizo Emilio Berkov? Que es un delincuente, ha sido condenado a 3 años y un día de presidio como el autor de robo con intimidación y a otros 3 años y un día por el delito de incendio. Y está siendo en estos instantes, le están siguiendo un juicio, en este momento está sometido a proceso por tráfico de droga, 800 kilos de droga. Este es Emilio Berkov. Él estuvo vinculado a la CAM y ahora está vinculado a la Huichan, AUCA, MAPO, que es una organización más radical que la CAM. Bueno, resulta que él pidió ser trasladado a la cárcel del EBU, insisto, pese a que Gendarmería ha emitido un informe que es un reo peligroso y por lo tanto un reo que tiene que estar en una cárcel adecuada. Emilio Berkov entonces se declaró indígena. ¿Y qué es lo que hizo? Contrató un estudio, lo pagó él, lo pagó su defensa, un estudio para acreditar que él es miembro de un pueblo originario. Y por lo tanto, que se siente mapuche, no es que sea, se siente mapuche. Pese a que la calidad indígena la otorga la CONADI en virtud de un procedimiento que establece la CONADI para que una persona sea declarada indígena, esto se lo saltó la Corte de Apelaciones y reconoció que Berkov es indígena porque se siente indígena. Y por lo tanto ordenó su traslado a la cárcel del EBU, pese a que no tiene las medidas de seguridad adecuadas para un reo de esta peligrosidad, como dice Gendarmería. Y por lo tanto se tiene que ir para allá. Así está operando el asunto. A ver, los reos tienen que estar en las cárceles que les corresponden, de acuerdo a su nivel de peligrosidad. Pero resulta que Berkov ahora es indígena porque un estudio contratado por él indica que es indígena y no siguiendo los trámites que establece la ley. Y esto lo reconoció, desgraciadamente, la Corte de Apelaciones, o sea, los jueces. Así están las cosas y así es prácticamente imposible. Berkov es un delincuente. Es imposible combatir lo que está ocurriendo en el sur del país porque en estos momentos hay cierta, yo diría, complicidad de los jueces. Hay que seguir hablando acerca de este tipo de temas porque en prisión preventiva quedó un huerquén de una comunidad mapuche que está en Mafil, esto ya es en la región de Los Ríos. Él está imputado por el homicidio frustrado de 3 carabineros atacados con un fusil y también por infracción a la ley de armas. Para su detención, unidades especializadas de la Policía de Investigaciones con apoyo de carabineros realizaron un intenso operativo, resultando una detective con una lesión ocular, cortes de ruta y barricadas incendiarias. Carlos López nos entrega más antecedentes. La detención del imputado, un hombre de 32 años, ocurrió en la comunidad mapuche Huemalcurín, en el sector de Mulpún, en donde es Huerquén. Detectives de la Policía de Investigaciones dieron cumplimiento a 3 autorizaciones judiciales por investigaciones que lleva la Fiscalía y a una orden de detención en contra de dicha persona por hechos ocurridos el 8 de diciembre de 2021, cuando el imputado con un fusil disparó en 3 ocasiones a una patrulla de carabineros que resguardaba un predio agrícola, librando los efectivos con vida, dada la estructura y las características del vehículo policial donde se encontraban, según acreditó la Fiscalía. Para la detención del imputado en esta última jornada, a la llegada de las unidades policiales, hubo disparos. ¡Cuidado! ¡Cuidado, paso a la cara! El fiscal regional de Los Ríos, Juan Agustín Meléndez, confirmó la detención del imputado, la incautación de especies y disturbios al final del operativo. Fue, por ejemplo, un chaleco antibala, un casco, entiendo con unos handy de comunicaciones. Sí hubo algún tipo de problema al terminar la diligencia porque hubo cortes de ruta con árboles y con ciertas barricadas incendiarias también en esa ruta. El jefe regional de la Policía de Investigaciones en Los Ríos, el prefecto inspector Alex Schwarzenberg, confirmó que una funcionaria resultó con una lesión ocular. Se materializó la entrada y registro y la detención el sector de Mulpún, comuna de Mafil, del imputado identificado como el autor de los disparos. En el desarrollo del procedimiento resultó un vehículo institucional con daños considerables, además de una subcomisaria con lesiones oculares.
La Fiscalía formalizó al imputado por los delitos de homicidio frustrado e infracción a la Ley de Control de Armas, decretando el Juzgado de Garantía de los Lagos su prisión preventiva por considerar que su libertad reviste un peligro para la seguridad de la sociedad, ordenando su cumplimiento en la cárcel de Temuco. El plazo de investigación quedó en 90 días. En Valdivia, Bio Bio, la radio.